en este punto, pues estamos hablando del tema de los conflictos y Dios nos llama a ser constructores de paz. La naturaleza vieja, la naturaleza caída, nos convierte destructores de la paz, es decir, divisores de las situaciones que podamos pasar, pues podemos generar más problemas en vez de solucionarlos. Yo quisiera preguntarle a alguna de ustedes qué aprendió en los tres audios, qué recuerda de los tres audios de esta semana de lo que se compartió con respecto a la gestión de los conflictos. ¿Quién quiere compartir? Puede abrir su micrófono, por favor. Tres conceptos que usted haya aprendido, que recuerde, que de pronto no sabía o que de pronto reafirmó. Tres conceptos. A ver, recordemos rápidamente tres conceptos para contextualizarnos y poder trabajar en esta tarde el siguiente tema. No hay nadie que recuerde ningún tema. Va a tocar volver a mandar los audios entonces para que estemos recordando el tema. Si ustedes recuerdan, el primer punto que hablamos el día lunes es que los conflictos nacen de los problemas que tenemos en el corazón, de las cosas que están sin resolver. En realidad, la mala gestión de un conflicto nace es del corazón. El segundo día hablamos que podemos tomar tres rutas, generalmente tomamos dos equivocadas: la ruta de escape, que es cuando huimos, culpamos o negamos el conflicto, o la ruta del ataque, cuando humillamos a la otra persona, cuando murmuramos o chismeamos de ella, o cuando el conflicto se desenlaza en pelea. Habíamos hablado que la pelea es la consecuencia o el fruto de un conflicto mal manejado. Entonces, veíamos finalmente que las decisiones son las que determinan el desenlace en un conflicto. Yo soy 100% responsable de cómo está el desenlace de un conflicto. No sé si usted se ha escuchado a sí mismo o ha escuchado a otra persona decir: es que por su culpa fui grosero, es que usted me saca el mal genio, es que usted me hace pecar. Y resulta que nosotros somos completamente responsables de las decisiones que tomemos y obviamente necesitamos aprender a tomar decisiones completamente asertivas. Las decisiones tienen consecuencias, obviamente. Gálatas 6:7 nos dice que no nos dejemos engañar porque nadie se va a burlar de Dios, que significa que de todo lo que cosechemos, de eso vamos a sembrar. Entonces, cuando entendemos en primera instancia que la raíz de una mala gestión de un conflicto nace en mi corazón, ya empezamos a asumir responsabilidad en la situación. Empezamos a manejar esa balanza equivocada entre huir, porque cuando yo huyo no estoy asumiendo el escenario de resolver un conflicto, pero también cuando ataco estoy agudizando el problema que puede llevar a las peleas. Yo creo que en todo lo que hablemos usted contextualice, aterrice todo lo que estemos hablando en este momento en esa cotidianidad de sus conflictos, ¿ok? Que no vaya a quedar por allá abstracto. No sé con quién son sus conflictos más frecuentes: con su pareja, con sus hijos, con su jefe, con el vecino, con su líder, no sé, pero tratemos de ir aterrizando para que podamos ir contextualizando. Queridas, los conflictos son necesarios, sencillamente porque todos tenemos puntos de vista diferentes, porque todos vivimos circunstancias diferentes y porque todos traemos una formación muy diferente. Ninguno de nosotros tiene las verdades absolutas y ninguno de nosotros somos infalibles. Todo lo anterior que acabo de mencionar nos hace poner en un punto donde todos somos susceptibles de los conflictos. Entonces, no miremos los conflictos como un problema de la vida, no miremos los conflictos como algo horrendo, sino miremos los conflictos como que hay algo
Hay algo que está sonando en mi corazón, hay algo que está sonando en el corazón del otro, hay algo que posiblemente puedo aprender, que puedo mejorar. Entonces vamos a hacer un ejercicio en esta noche para que podamos aterrizar. La idea es que entre hoy y mañana usted se quede con herramientas muy concretas para que los conflictos que va a seguir afrontando el resto de sus vidas tengan un desenlace diferente a los que normalmente ha tenido. Piense por un momento cómo generalmente terminan sus conflictos. Relaciones rotas, irrespeto, ira, imposición o sumisión, diferentes formas a través de las cuales muchas veces lo que hacemos es quebrantar o debilitar más las relaciones interpersonales y en realidad no construimos, sino que destruimos. Entonces un factor fundamental en un conflicto es identificar quién controla un conflicto. ¿Quién controla un conflicto? Y usted dirá, no, pues mi esposo, que es impositivo, o de pronto usted dirá, no, yo termino controlando un conflicto porque yo impongo mi voluntad y yo grito y entonces todo el mundo como que se somete. Pero mire digamos, que lo difícil que es poder identificar quién controla un conflicto. Y la respuesta es, quien controla un conflicto es a quien yo escucho en medio de un conflicto. Es decir, a quien usted escuche en el conflicto es al que va a obedecer y ese será el dominante en el conflicto. Entonces tenemos diferentes instancias que podemos llegar a escuchar. ¿Qué puedo escuchar yo en un conflicto? Sombras del pasado. ¿Qué puede ser sombras del pasado? El ambiente en el que me formé. Hay personas que son súper conflictivas porque nacieron en hogares que son súper conflictivos. Entonces había peleas, si se prendía la luz, si se apagaba, si sonaba la alarma, si se cerraba duro la puerta, si se caía un lápiz al piso. De todo se armaba una tercera guerra mundial. Esas son sombras del pasado. Entonces, si yo escucho en mi pasado que la manera de abordar una controversia o algo que no estoy de acuerdo, o de contraponer como se hacía en este ejercicio de esta sesión, mis fortalezas frente a las debilidades de los demás, yo soy ordenado, pero los demás son un caos en el desorden, ahí hay un potencial conflicto, o una debilidad mía frente a una fortaleza del otro. Yo no soy comprometido y resulta que todos en mi casa sí. Todo esto son generadores de conflicto, pero la pregunta es, ¿a quién escucho yo en medio del conflicto? Y lo primero que yo escucho es lo que domina mi mente. Siempre, toda acción acude al cerebro, a los recuerdos, a lo que he aprendido y es de lo que el cerebro echa mano para producir una actitud o una reacción. Entonces, si yo vengo de un medio conflictivo, lo primero que yo voy a saber es que no existe el diálogo, que existe es el grito, que existe es la controversia, los golpes, el regaño, etcétera. Esa es una sombra. Otra sombra del pasado es que de pronto abusaron mucho de usted. Entonces, ¿a qué apela el cerebro? No se deje. Abusaron, nunca lo escucharon a usted. Entonces, ¿a qué apela el cerebro? Hable duro, grite en medio de un conflicto porque tienen que imponerle, tienen que darle digamos, esa imposición debe estar ahí para que usted se sienta defendido. Esas sombras son las sombras del pasado. Segundo lugar, yo puedo escuchar mi corazón. ¿Y qué dice mi corazón? Pues la palabra me dice que mi corazón, si no está en Dios, está controlado por deseos engañosos. ¿Qué puede ser un deseo engañoso egoísta? La testarudez, yo quiero imponer las cosas a mi manera. La autosuficiencia, yo tengo la razón. La dominancia, yo quiero que todo mundo haga lo que yo quiero. Entonces, aquí necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué será lo que domina mi corazón en los deseos egoístas? Un factor del corazón, por ejemplo, cuando se genera un conflicto, es el no reconocimiento. Si mi corazón es necio,
y no tengo un corazón manso o enseñable, si no he permitido que el Espíritu Santo doblegue mi corazón, pues de un conflicto puede salir un tremendo problema porque sencillamente no reconozco los puntos de vista de los demás y considero mi punto de vista como el absoluto. Hay problemas eternos en familias que pueden durar años y aún hasta generaciones por cosas que nacen del corazón. ¿Por qué? Porque las personas tienen que aprender a someterse al más fuerte, a someterse al sentimiento que prevalece, a someterse al que es autosuficiente. Entonces, en realidad, cuando hay una imposición por un deseo egoísta del corazón, el conflicto genera un problema mayor que muchas veces no lo vemos y aparentemente el que más grita es el que impuso la posición, pero más adelante va a haber fruto de rebeldía, de amargura, relaciones rotas y todos los demás. Recuerde, el éxito de un conflicto se mide por el fruto del conflicto. Y decíamos que las peleas es la máxima expresión de que no sabemos gestionar un conflicto. Un conflicto debe traer unos frutos completamente diferentes. Entonces, están los deseos egoístas del corazón y están esas sombras del pasado, pero también nosotros podemos hacer una gestión equivocada del conflicto cuando escucho a las personas equivocadas, cuando escucho a personas necias. Y resulta que somos los humanos tan astutos que muchas veces queremos buscar al consejero necio que nos patrocine la necedad de nuestro corazón. Y le huimos al proceso o le huimos al consejero sabio que me va a incomodar de alguna situación donde me siento muy cómodo, ya sea con sombras del pasado o con deseos egoístas de mi corazón. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que voltear la posición y llegar a escuchar a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? Ustedes lo saben muy bien, a través de su palabra y por medio de la oración. Entonces, si yo estoy lleno de Dios en un conflicto, el primero que yo escucho es a Dios. Por ejemplo, si yo he sido por generación explosivo, impositivo, cuando hay un conflicto y ya mi vida está siendo controlada por el Espíritu Santo, el Señor lo primero que me va a permitir echarle mano y la reacción del cerebro es la respuesta blanda aplaca la ira. Una verdad de Dios que controla una actitud que trae una consecuencia diferente. Y así usted puede encontrar en la palabra de Dios todas las verdades que le desvirtúan las sombras del pasado, los deseos egoístas del corazón y los malos consejos que son mentiras que nos esclavizan. Y usted puede empezar a modelar su conducta de una manera santa. Pero también podemos abordar un conflicto cuando podemos acudir a personas sabias, personas llenas del Espíritu Santo con sabiduría que nos pueden direccionar a cómo arreglar un conflicto. ¿Cómo es el ciclo de un conflicto? Pues tanto en el modo negativo como cuando seguimos las sombras, cuando seguimos nuestros deseos engañosos o cuando escuchamos la voz equivocada, como también cuando estamos en el espíritu, nace aquí en este punto, en esta flechita que ven en la parte superior, que se llaman las creencias. Por eso la palabra dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Lo que tú sabes es lo que tú crees, lo que tú crees es lo que estás convencido, lo que tú estás convencido es lo que ejecutas. Por eso las creencias dan el fruto de las actitudes. Piense en los dos escenarios. Hagamos el negativo primeramente. Tengo creencias negativas. Estoy convencido que la forma de solucionar los conflictos es como me enseñaron en la casa, es decir, le saco el cuerpo, lo evado, o me someto a lo que diga el más fuerte, o me dejo abusar, o sencillamente impongo mi voluntad, ¿cierto? Esa creencia genera una actitud que genera un ambiente nocivo, que es lo que llamaríamos el conflicto en sí mismo.
En ese conflicto, como usted está dominado por la creencia equivocada, van a hacer una intención equivocada. La intención equivocada es: aquí se hace lo que yo digo. Cuando usted reacciona equivocadamente, va a haber una respuesta en la contraparte que va a ser una respuesta equivocada y obviamente va a llegar el resultado equivocado. Hagámoslo ahora en la forma positiva. Usted está controlado por el Espíritu Santo, se presenta la situación, el Espíritu lo dirige a usted a tomar una decisión asertiva, la decisión asertiva produce una concertación positiva o se logra encontrar una oportunidad en el conflicto y el resultado es un crecimiento. En vez de ser una ruptura relacional, es un acercamiento; en vez de ser una pelea, es una reconciliación; en vez de ser un caos, va a ser una paz. Por eso Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Requisito fundamental acá es eso, que escuchemos al Espíritu Santo. Entonces, si ese es la ruta que Dios nos quiere mostrar para aprender a manejar los conflictos, entonces vamos a poder entender que necesitamos cambiar el patrón de conducta en medio del conflicto. Vamos a hacer entonces, acá tenemos, bueno, hasta aquí vamos a cerrar la grabación y el día de mañana vamos a ver de qué manera le sacamos el jugo a un conflicto si lo aprovechamos en la dirección de Dios y cómo los conflictos nos pueden catapultar a cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Es decir, todo lo que veíamos oscuro se va a convertir en una oportunidad muy grande de cambio.